Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea, de dónde nos escuche, dónde se encuentre. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Como cada domingo estamos aquí en el templo llevando a cabo esta bonita obra de compartir la palabra de Dios. ¿Qué fecha es, mija? 12 de enero. Estamos a 12 de enero, ya vamos a llegar a la mitad de enero. Espero que sean bendecidos de salud y bienestar en todos los aspectos de sus vidas. Oramos para que así sea en cada persona. El Señor me los bendiga. Esta mañana, tarde, ya quiero que sea tarde. Vamos a continuar viendo el libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 3, ya me lo cerramos. Vamos a continuar, van a quedar una o dos predicaciones. Esta mañana vamos a ver Filipenses capítulo 3, del versículo 7 al 11. Primeramente vemos cómo nos lo presenta la Biblia, versión antigua Reina Valera, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas. ¿Cuál es el propósito? De que veamos que son diferentes palabras, pero no diferente definición. Le voy a pedir a ver si como cada compartimiento que ella lea en Reina Valera y lo vemos cómo nos la presenta Las Américas. Adelante, amiga, por favor. Filipenses 3 del 7 al 11. Dice la palabra de Dios, pero las cosas que para mí eran ganancia, él las considerado pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Amén. Llegamos a un punto donde tenemos que poner más atención acerca de lo que la Biblia nos dice, más en estos tiempos. Lo tomamos muchas veces muy a la ligera los tiempos, los eventos, sin darnos cuenta que la Biblia pues, nos habla acerca precisamente de la situación en que se encuentra el mundo en estos momentos. Si nosotros no que vayamos a ver ese capítulo, versículo, ni el libro de Mateo, pero Mateo 24 nos habla muy ampliamente acerca de en qué tiempos estamos. ¿De qué se trata? Pues no se trata de criticar a nadie, simplemente que compartimos la palabra de Dios, que es lo que nos enseña la Biblia, que es lo que Dios quisiera que el ser humano entendiera, captara, meditara, examinara, escudriñara su palabra y darnos cuenta de que Dios nos avisa de antemano de todas las situaciones actuales y del porvenir. Voy a pedir a ver si quisiera, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por traernos conmigo a tu recinto de oración, Señor. Y pues, Padre, te pedimos por todos aquellos que están en tu recinto de oración, Señor. Todos aquellos que van yendo en camino a tu recinto de oración, Señor. Síguelos guardando, síguelos protegiendo, Señor. Y pues, Padre, que lleguen con bien, Señor. En esta mañana, Señor, también venimos ante ti, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, guarda y usa al que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda alrededor del mundo presentando y predicando tu palabra, Señor. Síguelos usando, Señor. Síguelos protegiendo, Señor. Y pues, Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor. Prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos aprender de tu palabra, Señor. Y pues, Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por las grandes bendiciones que nos has dado, Señor, y por otro día más. Y pues, Padre, en esta mañana también venimos a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú sé el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor.
Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder de espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Sigue guiando y protegiendo, Señor, y pues Padre, nuevamente que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo, Señor, y pues Padre, nuevamente te lo ponemos todo en tus manos, te ponemos esta predicación en tus manos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo ponemos todo. Amén. Amén. Bien, déjeme entonces pasar la Biblia a las Américas, que como uno lo presenta, veamos y pongamos atención y entendamos que las palabras pueden ser diferentes, no el significado, pero la aplicación en la palabra sí. Dice la palabra del Señor así en el versículo 7, Biblia de las Américas, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. El 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, sobre la base de la fe. 10. Conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. El 11. Y cerramos esta porción de la palabra. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hay a veces que no nos conviene o no nos gusta cómo lo presenta una Biblia porque simple y sencillamente lo deja más claro. ¿Cuál es el propósito? No de juzgar a nadie, sino qué nos enseña la palabra de Dios, de qué nos habla. Pablo, como siervo de Cristo, como siervo del Señor Jesucristo, apóstol, nos deja un ejemplo, una enseñanza de que no es a fuerzas, todo es voluntario, siempre se ha dicho y se repite. Las cosas de Dios son voluntarias, nada es a fuerza. ¿Quieres creer? ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres conocer de la excelencia de Cristo? Pues necesitamos aplicarnos, porque una cosa es lo que el ser humano pretende o quiere, otra cosa es lo que Dios nos dice que Él quisiera que hiciéramos, algo muy diferente. No se sobrepone a la voluntad del ser humano, sino, mira, yo te propongo. Por medio de su palabra entendemos. Pablo nos da un ejemplo muy grande, precisamente en el versículo 7, dice, pero las cosas que para mí, ya leyendo en la Reina Valera, ¿verdad? Pero las cosas que para mí eran ganancia, eran considerado pérdida por amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender y ver ahí? Bueno, tenemos ampliamente un panorama para poderlo analizar personalmente, cada quien. La relación del apóstol con Cristo fue infinitamente más valiosa que todo lo que el apóstol había considerado de gran valor en su vida. Él cambió de una vida centrada en intereses personales a una vida entregada a Cristo. Y es un ejemplo para el cristiano que deberíamos tomar en cuenta. Muchas veces pensamos que Dios nos dice, no tengas riquezas, no tengas cosas de valor. No nos dice eso. Nos dices, mira, depende de ti. ¿Qué llamamiento tienes de Dios para tu vida? El apóstol, entendemos y conocemos la vida del apóstol Pablo, que él perseguía la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Pero un día el Señor a su tiempo le llamó, lo buscó, lo tumbó del caballo. Si conocemos ahí en Hechos 8, no más referencia, cómo iba camino a Damasco y fue tumbado del caballo. ¿Por quién? Por Cristo. El hecho es de que al tiempo de Dios, como dice Gálatas 4:4, Él hace las cosas según su voluntad, por amor a la humanidad. ¿Qué necesidad tenía Dios de ponerse a preocuparse por personas o por la gente o por los humanos que no quieren saber nada de Él?
Simple y sencillamente, pues bueno, Dios no es así para decir, si te quieres ir con el diablo, pues vete. Dios te dice, me dice y nos dice a todos, mira, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida eterna que yo quisiera para ti. ¿De quién depende la decisión? De cada persona, como la decisión que tomó Pablo. Por eso vemos que nos dice ahí en Mateo 13:44, hablando del reino de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Gracias. Cuando entendemos qué es lo que nos habla la palabra de Dios, nos damos cuenta que es un tesoro la palabra de Dios. Te dije, gracias, mi casita. ¿Por qué es un tesoro? Porque son las riquezas de Dios para el ser humano, el reino celestial, la promesa de la vida eterna. Pero ¿qué debemos entender primero? ¿Cómo, por qué y cuándo? Si nosotros no hemos entendido a qué vino nuestro Señor Jesucristo en forma humana a este mundo, ¿por qué digo esto? Porque dijo Juan el Bautista ahí en Mateo 2:3, no, Juan 2:3, no me acuerdo. Te dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Si lo puedes hallar, qué bueno. Son cosas que debemos tener muy en claro, ¿verdad? Siempre digo, ¿Dios nos necesita a nosotros? No, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios cada día, aunque no quieramos, aunque nos pese. Reconocer que hay un creador, ¿no? Adelante, si lo tienes. Mateo 3:2 dice la palabra de Dios y diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Nos habla, nos dice, arrepentidos del reino, gracias Dios, del reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿En qué manera vemos? Se puede parafrasear el versículo, el rey de los cielos se ha acercado. ¿A quién? A la humanidad, en forma humana. Se está dando a comer para que entendamos que Él quiere lo mejor para la humanidad. ¿La humanidad lo quiere? ¿El ser humano lo admite como Dios? Obviamente. Tenemos la capacidad y el derecho que Dios nos da a tomar decisiones propias. Y nosotros decidimos si sí o no, pero decisiones de cada quien. Cuando nosotros vamos entendiendo que Dios envió a su Hijo para que creyéramos en Él. ¿Por qué? Porque el ser humano, no había ningún ser humano capacitado para presentar su cuerpo en sacrificio, en paga por el pecado de toda la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en forma humana, nacido de mujer, como dice Gálatas 4:4, para que fuera presentado en sacrificio. Ese cuerpo. Podría decirnos, pero ¿qué padre hace eso? El Padre lo hizo a sabiendas que Él es todopoderoso y que su plan es perfecto, y los resucitó de los muertos para darle a la humanidad la esperanza de la vida eterna. Es que yo no creo eso. Depende de cada quien. Yo creo que lo que la Biblia dice y eso es lo que les comparto. O comparto y aprendo porque no lo sé todo. Vemos entonces que dice, ¿sabes qué? Mira, esto es así. Si tú quieres. Dice, mira, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre lo encontró en su campo. ¿Y qué hizo? No así, para parafraseando el versículo. Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque entendió que el tesoro que halló era de gran valor y ese terreno o esa parte, ese campo no era de él. Tuvo que ir a vender todo lo que tenía, invirtiendo, ¿verdad? A sabiendas de que él con lo que iba a vender iba a poder comprar ese campo. Y lo que tenía lo tengo por basura, dijo. Ya no me interesa, yo todo lo dejo por conseguir este campo, porque aquí hay un tesoro escondido, hay un tesoro para todo aquel que quiera. Pues la palabra de Dios así nos enseña, dice además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. ¿Cuál campo? La humanidad.
pero lo queremos entender, pues no. Y nos hace una advertencia, después que hemos entendido, ¿qué más nos dice en Lucas 14:33? Dice la palabra de Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias. Vemos entonces que el ejemplo del hombre que encontró un tesoro fue y renunció a todo lo que tenía. ¿Para qué? Para conseguir aquel tesoro. Renunció a todo lo que tenía a fin de obtener el tesoro, ¿verdad? Y vemos entonces que nos está diciendo, mira, esto es lo que me gustaría que hicieras, a fin de que entiendas que en Cristo Jesús está la vida eterna. Si quieres ser cristiano, tienes que aceptar a Cristo como tu único Salvador. Si quieres entender la palabra de Dios, la Biblia, tienes que permitir que el Espíritu Santo venga a morar en ti, a manera que te guíe a toda verdad, que te declare, te ilumine y te pueda guiar a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero eso depende de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? No, el que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Porque estamos enamorados de lo terrenal. O se está enamorado de lo terrenal, de las riquezas, de la carne, de todo lo del mundo. Y lo espiritual no me interesa. Esa es decisión de cada quien. Quien sí, quien no, depende de cada quien, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 3, 18 y 19. Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19, que nos hace una recomendación, ¿verdad? ¿Quién? El Padre, a todos. Dice la palabra de Dios, yo te amonesto de que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Se puede ser celoso y arrepiéntete. Pero fíjese bien, es una parte, gracias mía, que nos deja el Señor muy claro que no nos gusta. Al que amo, ¿qué? ¿Cómo dices? ¿Lo reprendo? ¿Cómo? ¿Lo azoto? ¿Lo reprendo? Algo así. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Como padre te voy a corregir. Pero si es que quieres. Dios no es posesivo, viene, tienes que hacerlo porque tienes que reconocerlo que yo soy tu padre. Yo te crié con un propósito. El ser humano, cualquier ser humano, tiene la decisión de creerlo o no creerle. ¿A quién? Creerle al Padre, creerle al Hijo y creer en el Padre y creer en el Hijo. Una cosa es creer, otra cosa es creerle al Padre. Como Abraham le creyó al Padre y le fue contado ¿cómo? Con justicia. Que depende de cada quien. Pues dice, mira, lee la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es como el colirio que te deja ahí en 1 Corintios 2:14, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque lo son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén, gracias. Y se han de examinar, no las puede entender, porque no has leído la palabra de Dios, no ha puesto atención allá en Juan 5:39, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias, escudriñar las escrituras. Allá en Josué 1:8 o 1:9, ¿no? Que es ese libro de la ley, ¿verdad? 1:8. 1:8, a ver, me lo lees, por favor. ¿Por qué? Porque es necesario que se entienda por qué tenemos que escudriñar y de qué manera escudriñar las palabras de Dios. ¿Cuál es el propósito? Adelante. Josué 1:8 dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el propósito es entonces que prosperes en tu camino y que todo te salga bien. ¿A quién le dice? A todo ser humano,
a toda persona que entiende, que tiene entendimiento, si permite que el Espíritu Santo more en ella. Porque el Espíritu Santo no va a venir a morar en alguien que no lo quiere, en alguien que le dice, no, tú hazte para allá, yo hago como yo quiero, porque es mi vida. Muchas veces nos vemos la conveniencia en el material, pero no el espiritual. Desechamos lo espiritual, pues que no me conviene, no me deja ninguna ganancia. La Biblia me dice que no trabaje, en ningún lado dice la Biblia que no trabajes, que no procures vivir mejor. Inclusive nos hace una advertencia en 2 Tesalonicenses 3:10. El ser humano está hecho para trabajar. Desde los primeros seres humanos, Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, que ¿cómo se llama? En el Edén, para que labraran la tierra, especialmente el hombre. ¿Por qué entonces lo tienes? Dice la palabra de Dios, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Fíjese bien que claro nos deja que si ninguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque el ser humano está propuesto en este mundo para que trabaje para su propio bienestar o sus necesidades. Pero ¿qué debemos tomar en cuenta? Que Dios no quiere que nos enamoremos de lo terrenal, sino de lo espiritual. Pero ¿cómo podemos entender lo espiritual si no admitimos o no permitimos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros? Pues el hombre natural, dice animal, el hombre natural, el ser humano natural, sin la palabra de Dios, no entiende las cosas de Dios. ¿Y cómo las puede entender? Ahí en Romanos 10:17, ¿cómo viene qué? El entendimiento, y no nomás el entendimiento, sino todo lo demás. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Allí en Mateo 4:4, si me lo lees también, encontramos una enseñanza, aparte que cuando el enemigo estaba tratando de tentar a nuestro Señor Jesucristo, como hombre, como persona humana, ¿qué le dijo? Mateo 4:4, dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo con pan vive el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros ponemos atención, lo que dice Josué 1:8, este libro de la ley no se aparte. ¿De qué? ¿Para qué? Para que entiendas, para que te vaya bien, para que lo apliques, para que lo medites, para que lo escudriñes. ¿A quién le dice? A todo ser humano. Es que alguien dijo. Entonces, lo que dice otra persona va a dirigir mi vida, mis decisiones. ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y en ella me baso. A ella le creo. Y si alguna otra cosa dice alguien está equivocado. Y yo sé que la Biblia me dice la verdad. Puede haber 1000 argumentos diciendo, es que la Biblia, es que el otro. Para poder ser cristiano, seguir a Cristo, buscar al Padre, la gloria celestial, tenemos que tener entendido que nomás hay un camino, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo entendemos, es que cada rato lo entendemos, lo aplicamos, o todavía seguimos en la misma cuando Dios nos pide que hagamos algo, por medio de ir por todo el mundo y predicar, ay, es que me duelen los pies, ay, es que buscamos los esques, los usamos tanto como cristianos, menos los no cristianos. La palabra de Dios es para el creyente, al que le cree, al que cree en el Padre, el que cree en el Hijo, y no nomás que cree, sino les cree que es verdad lo que la palabra de Dios está hablándonos. Eso depende de cada quien. Bueno, nos dijo allí en Apocalipsis 3:19, ¿eh? Yo reprendo y castigo, ahí es donde no nos gusta, a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Pero ya cuando entramos en ese aspecto de que Dios nos dice mandamientos, nos dicta mandamientos, nos pone, dijo el Señor, mi yugo no es pesado, mi carga es liviana. Llevar mi yugo. Y porque mi carga es liviana. Pero ¿de qué depende esto? De la disposición de querer de hacer las cosas que nos piden. Es que usted habla mucho, pues yo hago lo que la Biblia nos enseña. Es que la disposición tiene mucho que ver en todo. Si usted no quiere disponerse a ir a trabajar, pues no va a ir a trabajar. Si usted se dispone a ayudar a alguien, pues le va a ayudar. Si no se dispone, pues no le va a ayudar. Por eso el Señor nos hace una aclaración. Allí en Lucas 9:23, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Fíjese bien, gracias. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su responsabilidad cada día como creyente y sígame. Al que cree, todo lo es posible si su creencia es verdadera en el Señor. ¿Verdad? Por eso dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es que es el Creador. Es que es el que pagó por nuestros pecados sin haber pecado. No tenía por qué haber venido a este mundo en forma humana para pagar los pecados de todo el mundo. Porque el mundo no lo quiere, no lo conoce, ni quiere conocerlo, no le interesa. Pero en Él está la vida eterna. Nos guste o no nos guste, quieranos o no quieran, es el precio a pagar como cristianos. Si somos verdaderamente cristianos, no esperemos que el mundo nos ame, no esperemos que la gente nos aplauda. Vamos a seguir batallando, pero debemos seguir compartiendo. Lo oigan o no lo oigan, les guste o no les guste, es la palabra de Dios y no es a fuerzas. Porque tampoco ese salvo hijo de Dios no es por obras de ninguna clase. Es una decisión de cada persona, individual. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Este es el precio de seguir al Señor. Todo lo he dejado, dijo Pablo. No tengo por qué. Pues dice el 7, por las cosas que para mí eran ganancias, Él las consideró pérdida por amor de Cristo. Vemos el versículo 8 que dice, ciertamente, aún considero todas las cosas ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento. Fíjese bien esta palabra, eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las pérdidas de nuestras vidas tienen un propósito, para ver hasta dónde realmente estamos dispuestos a sacrificar las cosas por seguir al Señor. ¿Cuáles cosas? Pecaminosas, las que no son agradables a Él. Pero no, es que eso es antiguo, eso ya no, depende de cada quien. Conocer, ganar a Cristo es algo conocer y ganar a Cristo es algo muy importante. Cuando Pablo conoció a Cristo, le recibió por fe como Señor y Salvador, identificándose con Él. ¿En qué manera? En su muerte, en su resurrección. ¿Para qué? Para poder entender que los padecimientos y resurrección, como dice el versículo 9 y 11 de Filipenses 3. Dice la palabra de Dios, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de Él conocerle a la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a sus muertes. Vamos viendo entonces qué dice allí también Romanos, 8:29. La obra que está el Señor haciendo en todos los cristianos. Adelante.
Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, gracias. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que vayamos siendo transformados cada día. Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. La obra que está haciendo el Señor, gracias, en cada creyente es muy importante. Ahí en Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Son versículos que casi siempre los sacamos. ¿Por qué? Para que se entienda la obra de Dios en cada persona. Adelante. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te dije gracias, hija? Ok, segunda de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Amén. Gracias, Señor. Todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Nos fueron dadas de su divina potencia. Fíjese bien, de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado. ¿A dónde? Por su gloria y virtud. Juan 17:2 y 3. Dice la palabra de Dios, ya que les has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Gracias, mija. Nuestro Señor Jesucristo. En la oración sacerdotal. Por la iglesia y por todos. Primero de Juan 5:20. Dice la palabra de Dios, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Quién? Gracias, amigo. Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Dónde está Cristo? En el Padre. ¿Y dónde están los creyentes? En Cristo. Entonces, ¿dónde estamos? Y el Señor está sentado a la diestra de Dios. Por fe estamos ahí. Colosenses 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, y esto digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Amén. Gracias, amiga. El engaño en el ambiente cristiano, ya hemos visto mucho, que aún el enemigo se disfraza de ángel de luz, y no es de maravilla que los ministros se disfracen de ministros de Cristo. Pero que son lobos rapaces, para que nadie los engañe, para que entiendan, si quieres, si no. Es que Cristo no es cierto, es que todas esas cosas, es que yo soy Él, y es que yo, no soy yo, es Él, por Él y para Él. Somos todos aquellos los que creemos en Cristo Jesús. Pero pues lo entendemos, ya vimos 1 Corintios 2:14, ¿cómo se debe entender? Perdón. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, porque es espiritual de lo que estamos hablando. Dice Romanos 10:5, perdón. Dice la palabra de Dios, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Era la ley, gracias, por la ley que le fue dada a Moisés. Era que haz para ser salvo. Pero ahora no estamos en la ley, estamos en la gracia. Cree por fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios, que vino a este mundo con el propósito de dar vida eterna. Dice Juan 10:10. Dice la palabra de Dios,
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Gracias. Dice Romanos 9:30. Dice la palabra de Dios, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. ¿Qué han alcanzado? ¿O no sabéis que todos los que... Romanos 6:3 y 5. Dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque 3 al 5. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Amén. Todo esto vimos en el versículo 10, ¿verdad? Que es lo que nos dice, a fin de conocerle y la virtud que de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que si tenemos vida eterna, no es por nuestros esfuerzos, no es por lo que hemos hecho, es por gracia. La gracia que encontramos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos 8:17? Dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Amén. Gracias. Con todas estas promesas dadas a los seres humanos de ser coherederos de Cristo, ser hijos de Dios, no entendemos todavía que Dios lo único que quiere es bendecirnos, pues no hemos entendido nada. Hay promesas que el Señor nos ha dado como se las dio a su pueblo antes, y son promesas de vida eterna para todo el que quiera creer y que crea verdaderamente. Así el versículo 11 que nos dice. Filipenses 3:11 dice la palabra de Dios, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Allí, si en alguna manera llegamos a la resurrección de los muertos, dice Pablo, si yo llegara, se refiere a sí mismo. Hechos 26:7. Dice la palabra de Dios, a esa promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Versículos 6 al 8. De Hechos 26:6 al 8. Dice la palabra de Dios, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio. A esa promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que juzgase cosa increíble entre vosotros, que Dios resucite los muertos. Que Dios resucite los muertos. Yo no sé hasta dónde usted crea, gracias a Dios, hasta dónde se entienda, pero la verdad es que podemos ver más adelante. ¿Qué dice Santiago 1:1? Dice la palabra de Dios, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Amén. 1 Tesalonicenses 3:10. Dice la palabra de Dios, orando de noche y de día, con grande instancia, que veamos vuestros rostros y cumplamos lo que falta a vuestra fe. Amén. Son cosas que debemos tener muy en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, el sentir, el querer, conocer más. Cuando algo nos interesa, buscamos conocer más. Pero si no nos interesa, ahí dejamos lo que digan los demás. Ahí vemos. No sé cuánto interés tenga usted en conocer las cosas de Dios. No se trata de leyendas, no se trata de costumbres, no se trata de maneras o de leyendas o cuentos, se trata de la palabra de Dios.
hasta donde la quiere conocer, si es que quiere. Es vida eterna la que promete, es vida eterna la que da. La esperanza del creyente es precisamente la resurrección de los muertos para vida eterna en Cristo Jesús. Si usted quiere, bien. Si no, tiene derecho cada quien, no se critica, se respeta. Simple y sencillamente una enseñanza. ¿La quiere? Bien, ¿no? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza, gracias por tu amor, tu paciencia. Bendice tus siervos, Señor, que en estos momentos están compartiendo tu palabra en todos los templos, Señor, a las iglesias. Sé con ellos alrededor del mundo, sé con nuestros hermanos, con nuestros consiervos. Te pedimos por los gobiernos de este mundo, Señor, en nuestros países que están en problemas, Señor, que están pues sufriendo la gente. Está pasando situaciones muy difíciles. Sé con ellos. Vemos cómo este mundo se vuelve más tremendo, más terrible en muchas cosas. Danos la fortaleza, danos la sabiduría para poder seguir adelante, Señor. Danos la llenura de tu Espíritu Santo para saber qué es lo que debemos seguir y hacer. Sé con mis hermanos, sé con tus misioneros, con tus obreros, cualquiera que esté involucrado en tu ministerio. Fortalécelos, protégelos y líbralos de todo mal. Lo mismo para nosotros, Señor. Sé con nosotros, sé con aquellos y ponemos todo en tus santas manos. Pídanos de perdón nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga.